El universo guarda secretos que apenas comenzamos a entender. Entre las sombras del espacio profundo, un viajero cruzó el límite invisible de nuestro sistema solar. Su nombre, 3I Atlas, un cometa interestelar que no pertenece a nuestro Sol ni a nuestra historia, pero que dejó en su estela señales de algo más: agua, luz, energía y misterio. Los telescopios de todo el mundo lo siguieron con asombro, desde Marte, desde la Tierra y desde el vacío. Cada imagen reveló un fragmento de su verdad y una advertencia para el futuro. Prepárate para descubrir cómo un cometa cambió la forma en que miramos el cielo. Porque lo que ocurrió con 3I Atlas no fue una simple visita, fue un mensaje interestelar. Suscríbete para no perder los secretos del cosmos, los descubrimientos más recientes y las historias reales que están reescribiendo nuestra comprensión del universo. El agua de otro sistema solar fue apenas una señal, una línea débil en el espectro ultravioleta, lo que despertó la atención de los astrónomos. El cometa 3I Atlas, un visitante que no pertenecía al sistema solar, había comenzado a revelar su secreto más antiguo: la presencia de agua. En las mediciones del telescopio Atlas y los instrumentos de apoyo distribuidos en Hawái, Chile y España, surgió la firma del radical hidroxilo, una especie química que nace de la descomposición de moléculas de H2O bajo la radiación solar. Aquello era una evidencia clara. Este cometa, que había cruzado el vacío entre las estrellas, traía consigo el mismo elemento que define la vida en la Tierra. Nadie lo esperaba. Los objetos interestelares son raros, y los que se acercan lo suficiente para ser estudiados aún más. Desde la llegada de Oumuamua en 2017, la comunidad científica había anhelado otro visitante que permitiera observar, medir y comparar. Pero 3I Atlas era diferente. Venía más intacto, menos erosionado, como si el frío del espacio interestelar hubiera preservado su estructura durante miles de millones de años. El análisis espectral mostró una composición compleja. Además del radical hidroxilo, aparecieron trazas de monóxido de carbono y cianuro, compuestos comunes en los cometas, pero que en este caso tenían proporciones anómalas. Lo que llamó la atención fue la intensidad con la que se liberaba el gas al aproximarse al Sol. Como si el calor despertara a una criatura dormida, la superficie comenzó a exhalar vapor, generando una tenue atmósfera o coma visible incluso desde telescopios medianos en tierra. Esa detección de agua cambió el rumbo de la investigación, porque no solo era un hallazgo químico, sino un mensaje desde otro sistema solar. El agua implica procesos de condensación, presencia de hielo y temperaturas similares a las que permitieron la formación de planetas habitables. 3I Atlas era, por tanto, una ventana al nacimiento de mundos lejanos. Lo que los astrónomos veían no era solo un trozo de roca helada, era un fragmento de historia cósmica, un sobreviviente de una estrella que ya podría haber desaparecido. La NASA confirmó los resultados con observaciones de la misión SOHO y del telescopio espacial Hubble. Las mediciones del brillo ultravioleta coincidían con la descomposición del agua y se estimó que el cometa liberaba decenas de miles de kilogramos de vapor por segundo al alcanzar su máxima actividad. Aquello indicaba un núcleo considerablemente grande, quizá de varios kilómetros de diámetro. Mientras tanto, en los laboratorios de astrobiología, los científicos reflexionaban sobre lo que significaba encontrar agua fuera del sistema solar. Si el cometa traía moléculas de agua, tal vez también arrastraba compuestos orgánicos, aminoácidos o elementos precursores de la vida. Y aunque aún no se detectaban tales señales, la sola posibilidad encendió la imaginación de la comunidad científica. Por primera vez, un objeto venido de las profundidades interestelares confirmaba que la química básica de la vida era universal. Cuando el cometa 3I Atlas comenzó a internarse en la zona interior del sistema solar, los astrónomos esperaban una evolución predecible, un aumento gradual del brillo a medida que el hielo se sublimaba y el polvo reflejaba la luz del sol.
Pero lo que ocurrió no se ajustó a ningún modelo conocido. En cuestión de días, las imágenes obtenidas por telescopios de seguimiento mostraron un cambio súbito. El cometa no solo se hacía más brillante, sino que su resplandor adoptaba un tinte azul eléctrico que desconcertó incluso a los observadores más experimentados. A simple vista, el color azul en un cometa puede parecer una curiosidad estética, pero en astrofísica el color lo es todo. Define la temperatura, la composición y el tipo de interacción entre la luz solar y el material del cometa. En el caso de 3I Atlas, el análisis espectral reveló que la intensidad de la línea de emisión del carbono diatómico, C2, y de los iones de monóxido de carbono, CO+, era anormalmente alta. Ambos compuestos, cuando se excitan por la radiación ultravioleta del Sol, emiten una luz azulada. Eso significaba que el brillo del cometa no provenía principalmente del polvo, como es habitual, sino del gas ionizado que lo rodeaba. La publicación de Science Alert del 2024 destacó este comportamiento como una firma energética inusual en un objeto interestelar. Los investigadores del Instituto Max Planck de Física Extraterrestre compararon las curvas de luminosidad de 3I Atlas con las de cometas ordinarios y descubrieron que su tasa de incremento de brillo seguía una ley empírica extrema, una variación proporcional a R 7.5 plus 1.0, donde R es la distancia al Sol. Eso equivalía a un aumento mucho más acelerado que el de los cometas de la nube de Oort, cuya variación suele estar entre R2 y R4. Para los astrónomos, esto significaba que el cometa estaba liberando gas a una velocidad inusual, probablemente debido a su composición volátil o a tensiones internas heredadas de su viaje interestelar. A medida que se aproximaba al Sol, la radiación no solo calentaba el hielo superficial, sino que penetraba más profundamente en su estructura fracturada. El resultado era una erupción sostenida de gases exóticos que ionizaban la envoltura del cometa, generando aquel resplandor azul. El telescopio James Webb Space Telescope, JWST, se unió al seguimiento. Sus espectrógrafos de infrarrojo medio detectaron picos de emisión en longitudes de onda, correspondientes al monóxido de carbono y a trazas de metano congelado. La presencia simultánea de estos compuestos reforzó la idea de que el cometa procedía de una región extremadamente fría de su sistema de origen, posiblemente un cinturón de Kuiper o una nube externa semejante a la de Oort, pero en torno a otra estrella. Allí las temperaturas por debajo de 250 de Skinsa habrían permitido que estos gases quedaran atrapados en la matriz del hielo durante millones de años. El color azul, entonces, no era solo una curiosidad, era un mensaje químico. Indicaba que el gas, no el polvo, dominaba la coma del cometa. En la Tierra, los observatorios de Mauna Kea, Paranal y La Silla registraron espectros coincidentes. La intensidad del CO+ y del C2 crecía a medida que el cometa se acercaba al perihelio, demostrando una actividad fotoquímica mucho más compleja de lo previsto. Cada átomo expulsado por el cometa era como una palabra escrita en luz, narrando la historia de su pasado estelar. Mientras tanto, los astrónomos amateurs también captaban imágenes que revelaban la belleza del fenómeno. En las fotografías de larga exposición, la cola del cometa se extendía en tonos azules y turquesa, diferenciándose claramente de la tonalidad blanquecina típica de otros cometas. El brillo alcanzó tal intensidad que durante algunos días 3I Atlas fue visible con telescopios medianos, a pesar de encontrarse aún a cientos de millones de kilómetros. Su luminosidad desafió los pronósticos iniciales, aumentando casi 100 veces más de lo esperado. Los modelos computacionales generados por el Centro Harvard-Smithsonian de Astrofísica propusieron una explicación adicional. Los iones cargados del cometa podrían estar interactuando con el viento solar de manera resonante, amplificando la emisión en el rango azul. En otras palabras, el cometa funcionaba como un espejo de plasma, un laboratorio natural de física del espacio. Ese brillo no era solo reflejo, era una reacción en cadena entre la materia de otro sistema
y la energía de nuestro Sol. La pregunta que surgió entre los investigadores fue inevitable: ¿por qué un objeto interestelar, que ha pasado millones de años expuesto a la radiación cósmica, conserva aún gases tan volátiles? La respuesta podría residir en su historia interna. El cometa podría haber permanecido la mayor parte de su existencia en regiones de sombra, protegido por una capa de material irradiado, una corteza que más tarde revelaría su verdadero secreto. Pero en ese momento toda la atención estaba en su resplandor. Los informes del European Southern Observatory, ESO, describían cómo el tinte azul variaba en intensidad dependiendo del ángulo de observación, lo que sugiere que la distribución del gas no era homogénea. Algunas zonas de la coma mostraban turbulencias, probablemente generadas por chorros de gas que salían del núcleo a alta velocidad. Cada ráfaga liberaba partículas que se ionizaban al contacto con la luz solar, creando una especie de aurora cósmica alrededor del cometa. La comunidad científica comenzó a considerar a 3I Atlas como un laboratorio viviente. Su comportamiento anómalo podía ofrecer pistas sobre cómo los materiales interestelares responden al calor de una estrella distinta a la suya. Los datos del JWST y del telescopio Hubble se almacenaron en catálogos compartidos para estudiar la física de sublimación de hielos exóticos. Lo que al principio era un simple cambio de color se transformó en un rompecabezas global sobre la química del universo. A medida que las semanas avanzaban, el brillo del cometa alcanzó su punto máximo. Desde la Tierra, parecía una esfera azulada flotando entre las estrellas, una joya que giraba lentamente en la negrura del espacio. En los espectros más recientes, los científicos notaron una caída repentina de la emisión del CO+ y un aumento del polvo. Era una señal clara de que algo dentro del cometa estaba cambiando. La actividad se aceleraba. La etapa siguiente sería aún más sorprendente. 3I Atlas no solo estaba brillando con intensidad, estaba comportándose como si se preparara para una transformación mayor, una liberación energética que pondría a prueba las leyes mismas de la dinámica cometaria. La actividad acelerada. El aumento de brillo en el cometa 3I Atlas fue solo el preludio de un fenómeno mucho más complejo. A medida que el cometa se aproximaba al perihelio, su punto más cercano al Sol, comenzó a mostrar un comportamiento impredecible. Su actividad se disparó a niveles que los modelos tradicionales no podían explicar. Los astrónomos empezaron a describirlo como un cuerpo fuera de control, un objeto que se iluminaba con una rapidez tan extrema que rompía las leyes empíricas establecidas para los cometas conocidos. La ley de brillo cometario, que relaciona la distancia al Sol con la intensidad de la luminosidad, suele obedecer una progresión suave, aproximadamente proporcional a R4. Pero los cálculos publicados en el repositorio ArcScience por el equipo de Caretta et al. 2024 mostraban que 3I Atlas seguía una pendiente de R7.5+1, un valor tan pronunciado que sugería una fuente interna de energía adicional. No era solo la luz solar lo que lo hacía brillar. Algo en su estructura estaba reaccionando de manera explosiva al calor. El cometa, con un núcleo estimado de menos de 600 metros, comenzó a liberar chorros de gas que se detectaban a miles de kilómetros de distancia. Las imágenes obtenidas por el telescopio espacial Hubble mostraron que la coma se expandía y contraía de forma irregular, como si el núcleo respirara. En cuestión de horas, la intensidad de su luminosidad podía duplicarse. Este comportamiento fue comparado con el de un geyser cósmico, un cuerpo que liberaba energía interna en ráfagas periódicas. Los investigadores del Observatorio Lowell y de la NASA Goddard Space Flight Center analizaron las curvas de luz y descubrieron un patrón que recordaba a los cometas fragmentados. La hipótesis más sólida apuntaba a que 3I Atlas se estaba desintegrando lentamente. Las fuerzas de marea solar, combinadas con la sublimación rápida del hielo, podían estar agrietando el núcleo en múltiples piezas. Esa fragmentación, a su vez, aumentaba la superficie expuesta al calor solar, creando un ciclo de retroalimentación que aceleraba su destrucción.
Pero había algo más intrigante. La velocidad de rotación del cometa parecía estar aumentando. Los datos obtenidos mediante fotometría diferencial indicaban variaciones periódicas en su brillo que solo podían explicarse por una rotación asimétrica. A medida que la masa se redistribuía por la pérdida de gas, el núcleo giraba más deprisa, como un patinador que acerca los brazos al cuerpo. Esta rotación acelerada podía ser la causa principal de su inestabilidad. El equipo de la Universidad de Maryland, que ya había estudiado la presencia del radical hidroxilo en la parte 1 de esta historia, observó que los niveles de OH se habían multiplicado en las últimas semanas. Esto confirmaba una sublimación extrema del agua, liberada por fracturas recién abiertas en el hielo interestelar. La cantidad de vapor de agua detectada equivalía a miles de toneladas por minuto, una tasa que solo se había observado en cometas muy activos dentro del sistema solar. Pero 3I Atlas estaba más lejos del Sol de lo que esos casos requerían. El calor por sí solo no podía justificarlo. Los modelos térmicos propusieron una explicación adicional. El cometa podía contener gases criogénicos atrapados, como nitrógeno o monóxido de carbono sólido, que al liberarse provocaban pequeñas explosiones internas. Estas microerupciones fracturaban la superficie, abriendo grietas por donde escapaba vapor a alta presión. El resultado visible era un brillo que aumentaba y fluctuaba, un latido luminoso en medio del espacio. Mientras tanto, el James Webb Space Telescope apuntó nuevamente sus sensores hacia él. En las longitudes de onda del infrarrojo cercano, los espectros mostraron una emisión creciente de CO2 y NH3. Esto era crucial. Indicaba que el cometa no solo contenía agua y monóxido de carbono, sino una mezcla compleja de compuestos volátiles, todos en proceso de sublimación, que era como si 3I Atlas estuviera liberando las capas químicas de su historia, una por una, revelando cómo se había formado en un sistema estelar remoto. En este punto, los astrónomos comenzaron a considerar su valor científico como algo único. Si lograban registrar su comportamiento completo antes de su disgregación final, tendrían una ventana directa al pasado de otro sistema solar. Por eso, telescopios desde Chile hasta las Islas Canarias sincronizaron observaciones para obtener imágenes cada hora. Cada destello, cada cambio en la coma, cada variación de color era un dato irrepetible. El ExoMars Trace Gas Orbiter y el Mars Express, orbitando Marte, también captaron imágenes del cometa mientras pasaba relativamente cerca del planeta rojo. Aunque las observaciones principales se darían en la siguiente fase, su detección temprana permitió comparar la actividad desde diferentes puntos del sistema solar, una perspectiva tridimensional que nunca antes se había logrado con un visitante interestelar. En las simulaciones computacionales, 3I Atlas aparecía como un objeto que había sobrevivido a innumerables encuentros estelares antes de llegar a nosotros. Su superficie irradiada, endurecida por millones de años de bombardeo cósmico, protegía un interior aún reactivo, un corazón congelado que despertó al sentir el calor del Sol. Esa mezcla de dureza y fragilidad lo convertía en un enigma. ¿Cómo podía un cuerpo tan pequeño mantener una reserva de energía tan desbordante? Los astrofísicos especulan que la clave está en la estructura amorfa del hielo. En los laboratorios de la ESA se ha comprobado que ciertos hielos, cuando pasan del estado amorfo al cristalino, liberan calor y gas atrapado. Si el cometa había sido formado bajo temperaturas extremadamente bajas, ese cambio de fase podía explicar su comportamiento acelerado. Cada transformación molecular liberaba energía adicional, intensificando la sublimación y aumentando el brillo. A finales de la primavera de 2024, los reportes confirmaron lo inevitable. 3I Atlas comenzó a fragmentarse. Las imágenes del Hubble mostraban al menos 4 núcleos menores moviéndose en formación. Su brillo total se mantenía alto, pero la estructura original ya no existía. Se estaba deshaciendo ante los ojos humanos, dejando un rastro de gas y polvo que seguía brillando incluso semanas después.
La desintegración no significó su fin científico, sino su apoteosis. Cada fragmento emitía luz con un patrón propio, permitiendo estudiar la composición interna del cometa. Era como si, al morir, 3I Atlas revelara los secretos que había guardado durante millones de años. Su actividad acelerada se había convertido en el lenguaje final de su existencia. Y mientras sus restos seguían su viaje más allá de la órbita de Marte, los científicos se preparaban para analizar las observaciones tomadas desde el planeta rojo, buscando comprender cómo se veía este estallido desde otro punto del sistema solar. La amenaza cósmica y la respuesta de la NASA. La desintegración del cometa 3I Atlas no fue el final de una historia, sino el inicio de una preocupación global. Por primera vez, la humanidad había sido testigo de cómo un objeto proveniente del espacio interestelar atravesaba el sistema solar con una velocidad superior a los 100.000 kilómetros por hora. Su paso, aunque inofensivo, despertó una inquietud en los centros de investigación. ¿Qué ocurriría si el próximo visitante no se desintegrara, sino que impactara directamente contra la Tierra? En 2020, mientras la pandemia mantenía al planeta en confinamiento, los telescopios automáticos continuaban escudriñando el cielo. Los astrónomos del proyecto Pan-STARRS en Hawái, del Observatorio Europeo Austral, ESO, y del Jet Propulsion Laboratory, JPL, comenzaron a estudiar la trayectoria de Atlas con una minuciosidad sin precedentes. Las simulaciones revelaron que si el cometa hubiera tenido una órbita apenas unos grados distinta, habría pasado peligrosamente cerca de la Tierra. Ese dato bastó para que la NASA activara un comité de estudio permanente sobre objetos interestelares potencialmente peligrosos, ISOPA. Lo que antes era una simple curiosidad astronómica se transformó en una cuestión de seguridad planetaria. A diferencia de los cometas y asteroides del sistema solar, cuya trayectoria puede predecirse con relativa precisión, los cuerpos interestelares llegan sin aviso. No siguen las mismas reglas orbitales ni comparten un origen común. Son fragmentos expulsados de otros sistemas, cruzando el espacio con trayectorias impredecibles. Son como balas disparadas desde otras galaxias, afirmó en 2021 la astrónoma Amy Mainzer, directora del Programa de Defensa Planetaria de la NASA. Esa metáfora no era exagerada. Los modelos computacionales mostraron que un objeto del tamaño de 3I Atlas, si impactara la Tierra a su velocidad real, liberaría una energía equivalente a más de 1000 megatones de TNT, suficiente para borrar del mapa una región entera. El recuerdo del evento de Tunguska en 1908, cuando un cuerpo celeste arrasó 2000 kilómetros cuadrados de bosque en Siberia, volvió a resonar entre los científicos. Si un cometa interestelar siguiera una trayectoria similar, el impacto sería impredecible y el tiempo de advertencia mínimo. Ante esta posibilidad, la NASA, la Agencia Espacial Europea y varios institutos internacionales comenzaron a reforzar su sistema de alerta temprana. En 2021, nació el proyecto Near Earth Object Surveillance Mission, NEOSM, una misión espacial diseñada para detectar objetos peligrosos que se acerquen al sistema solar interior. Pero lo más innovador fue la inclusión de un módulo de inteligencia artificial que analiza datos de telescopios en todo el mundo, buscando patrones anómalos que indiquen la presencia de visitantes interestelares. El recuerdo de Atlas había dejado claro que la sorpresa no debía repetirse. Paralelamente, la misión DART, Double Asteroid Redirection Test, probó en 2022 por primera vez la capacidad humana para desviar un objeto en movimiento. Aunque el experimento fue con un asteroide binario dentro del sistema solar, sus resultados abrieron una puerta. Si se detectaba con suficiente tiempo un objeto interestelar potencialmente peligroso, la tecnología de impacto cinético o incluso de propulsión dirigida podría cambiar su curso. Lo que hasta hace pocos años era ciencia ficción, comenzó a transformarse en estrategia de defensa real. Los estudios sobre 3I Atlas también ofrecieron otro aprendizaje crucial. La composición de los objetos interestelares podría hacerlos más inestables de lo que se creía.
La estructura frágil y porosa que provocó la autodestrucción del cometa demostró que no todos los visitantes del cosmos son iguales. Algunos podrían desintegrarse antes de acercarse demasiado, pero otros, formados por roca densa o metales pesados, podrían resistir hasta la atmósfera terrestre. El desafío consistía en saber distinguirlos con tiempo. En 2023, la NASA publicó un informe que advirtió: el riesgo de impacto de un objeto interestelar no es alto, pero tampoco es cero, y su detección tardía podría dejar a la humanidad sin margen de maniobra. Esa frase marcó el inicio de una nueva era de vigilancia celeste. La comunidad científica comprendió que la defensa planetaria no era solo una cuestión de asteroides conocidos, sino también de los desconocidos que vienen del más allá. Mientras tanto, el eco del cometa Atlas continuaba resonando en los laboratorios. Cada partícula registrada, cada espectro analizado, contribuía a entender mejor el comportamiento de la materia interestelar, pero también a reconocer una verdad más amplia. El universo es dinámico, impredecible y a veces peligroso. Los astrónomos del proyecto Atlas actualizaron su software, ampliando su capacidad de búsqueda y agregando algoritmos para identificar movimientos atípicos. La Tierra, por primera vez en su historia, empezaba a mirar el cielo no solo con curiosidad, sino con precaución. En el plano filosófico, el caso Atlas reavivó una antigua reflexión: ¿somos simples testigos del cosmos o participantes de su equilibrio? Cada observatorio, cada misión espacial, parecía responder lo mismo: la humanidad ya no puede darse el lujo de ser solo espectadora. Debe actuar, anticiparse y proteger su mundo de los eventos que en el pasado extinguieron civilizaciones enteras. Los cometas interestelares se convirtieron paradójicamente en maestros silenciosos. Traen consigo tanto la promesa de la vida como la posibilidad de la destrucción. Son espejos del propio universo, belleza y amenaza en una sola trayectoria. El cometa 3I Atlas, en su fugaz paso, enseñó a la humanidad que la frontera entre el asombro y el peligro puede ser delgada, invisible y rápida. Cuando desapareció en el resplandor del sol, muchos pensaron que su historia había terminado, pero en realidad había comenzado otra, la de una humanidad que, por primera vez, comprendió que los mensajes del cielo no siempre son poéticos. Algunos son advertencias, y de ellas depende nuestra supervivencia. El cometa 3I Atlas se desintegró ante la luz del sol, pero su legado sigue viajando entre los datos, los telescopios y las mentes que miran hacia arriba. Nos recordó que no estamos aislados, que el universo respira, se mueve y a veces nos toca con sus mensajeros de hielo y polvo. Cada fragmento que dejó fue una huella del tiempo, una advertencia del futuro y una oportunidad para aprender. Hoy, el eco de su paso sigue inspirando misiones, vigilias y sueños, porque el próximo visitante interestelar ya puede estar en camino, y cuando llegue, la humanidad estará lista para recibirlo. Si te apasiona el misterio del universo, dale me gusta, comparte este documental y suscríbete para seguir explorando los secretos del espacio, los cometas y las señales del cosmos.